Buenas tardes, bienvenidos, muy complacidas Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón de que nos acompañen en este programa 2x3 en salud, que saben que lo hacemos con mucho cariño y entusiasmo, queriendo llevarles informaciones y orientaciones en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás tú? Yo bien, ¿y tú? Contenta viéndote con colores, los colores ayudan mucho en esta temporada. Reviven el alma. Reviven el ánimo, qué bueno. Lo que no pasa conmigo, que estoy muy clásica. No, pero está bien, el negro nunca pasa de moda, dicen, y siempre hacen ver resaltan la figura también, el negro. Así es. En el campo de la salud, las enfermeras han estado, sobre todo las enfermeras profesionales, las graduadas, han estado exigiendo cosas. Así es, también las auxiliares y técnicos han estado haciendo piquetes al Servicio Nacional de Salud. Las protestas en el sector de las enfermeras no pasan nunca, porque es un sector históricamente deprimido. Las enfermeras no han sido nunca valoradas en su justa dimensión. Por ejemplo, decía una enfermera que entrevisté en el hospital Robert Rick Cabral que tienen de 480, tienen 80 enfermeras en licencia que ellas están cargando el peso de un montón de enfermeras pensionadas en el 2016 que no han sido respuestas por falta de presupuesto. Sí, es una situación difícil, sobre todo esa de falta de personal de enfermería en los hospitales, y eso afecta la atención que se le va a dar al paciente, por supuesto, pero también me llama la atención, bueno, tú hablaste de presupuesto, llama la atención que hay muchísimas personas, enfermeras que se acercan queriendo trabajar, y entonces no son nombradas. No hay plazas, o sea, hay plazas, pero no las ponen. No hay plazas, pero no las ponen, pero el déficit de enfermeras, tanto auxiliares como profesionales, en el país es muy alto. Y todos sabemos el papel importante que juegan las enfermeras en el centro de salud. Así es, las graduadas, que son las enfermeras profesionales, dicen además, se quejan de que ellas no tienen una representación, una cabeza, ni en el Ministerio de Salud, ni en el Servicio Nacional de Salud. Por tanto, dicen que cuando se les presenta una situación no tienen a quién acudir, que nadie las puede entender si no es enfermera, y ellas están reclamando también eso. Ellas están reclamando ese espacio en las direcciones para las tomas de decisiones, porque nadie sabe más lo que necesita que uno mismo, ¿verdad? El mismo personal, y a quien se le debe consultar al momento de tomar cualquier decisión que vaya dirigida a ese personal de enfermería. Hay que decir, Doris, que las enfermeras dominicanas están entre las mejores, o sea, son enfermeras, las contratan fuera del país porque son buenas, son entregadas, o sea, son las que cuidan al paciente, señores. Sí. El médico va un rato, está ahí, prescribe lo que necesita, pero la enfermera es la encargada de ese cuido. Que dar seguimiento y el cuido al paciente. Y aquí muchas han logrado profesionalizarse, hacer especialidades. Todavía falta muchísimo porque la mayoría son auxiliares, pero yo pienso que el mismo Estado es el que debe dar las herramientas para que las enfermeras se vayan profesionalizando y especializándose por áreas, porque recuerda que la OMS siempre ha abogado por las enfermeras obstétricas, por ejemplo, en nuestro país donde tenemos tanto problema de mortalidad materna e infantil. Una enfermera obstétrica va a estar al lado de la paciente y eso va a garantizar de que esa mujer tenga una mejor atención, una atención de más calidad, pero también deben especializarse en diferentes áreas, en cuidados intensivos, en pediatría, en diferentes, como ocurre en otros países, y se da una atención de mucha más calidad al paciente. Por ejemplo, una de esas áreas puede ser atención primaria, ahora que está muy en boga el tema, que no termina de aplicarse, no termina de decidirse sobre eso, que es la enfermera que va a trabajar en la prevención, en la educación. Mire, a su hijo le toca la vacuna, usted lo hizo. Exactamente, en las unidades de atención primaria. En las unidades de atención primaria. Bueno, Tati, pues yo creo que nuestro invitado puede hablarnos muchísimo de eso, porque tiene muchísima experiencia en recursos humanos, en salud. Así que le invitamos a que no se mueva de ahí, continúe con nosotros, que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y tenemos nosotros en el set del programa el placer de contar con el director médico de Sedimat, el doctor Jorge Marte Báez, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero en esta nueva etapa de 2x3 no había estado por acá con nosotros. Buenas tardes, doctor. Bueno, gracias, Dori y Tati, siempre con la hospitalidad que me brindan. Que no se pongan celosos los otros programas, pero aquí es donde ustedes más se sienten mejor. Sí. Pues nosotros nos sentimos como en familia también con usted, doctor, porque sabe que tenemos muchos años siguiendo su trayectoria y agradecidos de que siempre nos acompañe cada vez que le invitamos a venir
a participar con nosotros. Mutuamente. Y, claro, y dice Tati, director médico de Sedimat, pero también especialista en muchísimas áreas. O sea que tenemos oportunidad de hablar de todo con el doctor. Por lo pronto, un hombre enamorado de la educación médica continua. Así mismo es. Jorge Báez es internista y neumólogo, ¿verdad, doctor? Esas dos. Internista, neumólogo, intensivista. E intensivista. Imagínese usted. Docente, especialista en manejo de recursos humanos en salud. O sea que tenemos tela por donde cortar. Doctor, dice la gente que usted es el médico de los ricos, ¿es verdad? No, eso no es cierto. Yo tengo la suerte de tener pacientes ricos y tengo más suerte todavía de tener pacientes pobres. O sea, que usted es médico y punto. Totalmente. Yo soy médico de pacientes sin atención a clases sociales. ¿Las enfermedades no miran clases sociales, doctor? Absolutamente, no miran clases sociales. O sea, el cáncer que le puede dar a una persona pobre puede darle a una persona muy... Hay enfermedades, sobre todo infecciosas, que se ven mucho más frecuentes en clases sociales, con menos suerte. Pero en sentido general, las enfermedades no respetan diferencias. Al igual que sociales. la muerte tampoco anda discriminando, ¿verdad? Absolutamente. Lo que sí se ha logrado en el mundo es la calidad de vida, o sea, se puede vivir mucho más. Hay gente que está viviendo, antes de que entremos en materia, estamos hablando de estos temitas con el doctor, gente capaz de vivir 125 años, eso sí se está prolongando bastante. Sí, no, pero no es antes de entrar en materia, porque todas estas cosas son pertinentes a Sedimat en particular y a la salud en general. Sí, sobre todo con los avances en el manejo de las enfermedades cardíacas, en particular de la enfermedad coronaria aguda, donde hasta hace poco más de la mitad de los pacientes con un infarto se morían. Exacto. Y a veces 5 minutos antes estaban completamente bien en apariencia. Sobre todo con eso y con la disminución de los accidentes, de la mortalidad por accidentes cerebrovasculares y en menor medida la disminución en la mortalidad por cáncer, sobre todo, se ha logrado que hoy en día la gente viva más. Viva más, doctor, también, pero aparte de lograr esos avances en cubrir esas enfermedades, también en los años, o sea, la esperanza de vida ha aumentado mucho en nuestro país, también ha ido aumentando. Pero las personas adultas mayores, sobre todo, se quejan de mucho dolor. Viven tomándote 6, 7, 8 y hasta 10 pastillas al día, ¿verdad? Y se quejan de dolor. Se está trabajando, se avanza la ciencia para que esa calidad de vida siga prolongándose con los años. Bueno, ustedes... Y no se sufra de dolor. Ustedes no lo han sufrido en carne viva, pero de aquí a 25 años van a tener que tomar esa pastilla para esos dolores. De aquí a 25 o 30 años. Sí, 30. Mira, es que todo en la vida es relativo. Todo el mundo, quizá haya excepciones, pero todo el mundo quiere vivir más. Exacto. Y si bien es bueno aumentar la expectativa de vida y vivir más, es inevitable que al tú vivir más te enfermes más y tengas dolencias y que tu vida cada vez se aleje un poco más de lo que fue en los mejores años. Y bueno, sí, la ciencia incansablemente está buscando cómo mejorar esto, pero el vivir más conlleva el arrastrar también algunas dolencias. ¿Verdad? Parece que la genética, doctor, juega un papel importante, porque hemos visto en los últimos días en la televisión nonagenarios, personas con 120 años, 18, que dicen, yo no sufro de nada. Sí. Parece que la genética también cuenta. Muchos de esos nonagenarios, frecuentemente sus padres o en su familia, también hay algún antecedente de haber llegado a una edad bastante avanzada. Pero para hacerle claro lo de la relatividad, es un indicador muy bueno. Sin embargo, eso se ha traducido en aumento en los gastos de salud. De salud, exactamente. Porque no se gastaba salud en un fallecido. Exactamente. Y ese que antes debió haber fallecido, hoy está vivo. Y se enferma y hay que darle medicamento, hay que hacerle procedimiento, hay que hospitalizarlo. Y nuestro sistema de salud aquí en República Dominicana se está preparando, doctor, porque se dice que la población va a ir envejeciendo, o sea, cada vez más. ¿Se está preparando para eso? Miren, yo incluso he dicho en este mismo escenario de ustedes que en los últimos 20 y tantos años la medicina ha progresado importantemente en República Dominicana. Eso no quiere decir de ninguna manera que nos sintamos conformes y que hayamos llegado
a donde deberíamos estar a la par, no necesariamente con países del primer mundo como Estados Unidos, Europa, pero sí a países que sin ser del primer mundo nos aventajan en sistema de salud. Y de hecho, yo creo que prácticamente sin excepción, todos los ministerios de salud, todos los ministros de salud que hemos tenido en esos últimos 20 años han puesto un granito de arena, incluyendo el actual. Pero las buenas intenciones que provengan de los responsables primarios de la salud, sea el Ministerio de Salud Pública, sea el Servicio Nacional de Salud, sea el papel cada vez más protagónico que tiene el Seguro Nacional de Salud, y el papel que juegan y que deberían jugar las aseguradoras privadas, aun cuando todo eso sigue evolucionando y en sentido general, quizá con alguna que otra excepción de manera positiva, definitivamente que hace falta más voluntad política para nosotros terminar de dar ese gran salto hacia adelante en salud pública. Por ejemplo, para quitarnos de encima ese estigma de la mortalidad materno-infantil, que es muy difícil, si no imposible de justificar. Un indicador ahí estancado. Sí, nosotros entendemos que nuestros gobiernos, todos, podían haberle dado más preponderancia falta voluntad política a lo que es salud. Y a veces uno analiza desde afuera que no lo hacen porque piensan que eso no les redundaría en capital político. Y eso es un error. Eso es un error. Exacto. Si yo fuera presidente de la República, yo pensaría que una de las cosas que puede darme más capital político es mejoría en salud. La salud. Y lo estamos viendo en el gobierno actual, porque el 911 marca una gran diferencia, antes y después. La gente lo valora muy bien. Exactamente. Partiendo del ejemplo del 911, entonces, nuestros gobernantes, nuestros legisladores, deberían darse más cuenta de que con la salud, matamos dos pájaros de un tiro. Si yo soy político, yo puedo conseguir capital político mejorando la salud. Y al mismo tiempo, que es lo principal, yo estoy mejorando la salud del pueblo. Exacto. Eso hay que vincularlo con mi tema favorito que ustedes han mencionado, que es educación. Porque una de las razones, siempre ustedes me han escuchado repitiendo eso ad nauseum, una de las razones por las cuales nuestro sistema de salud no está mejor es porque nuestro sistema de educación en general y de educación en salud no está mejor. No está bien. En el caso de los médicos, doctor, usted ocupa la posición de dirigir una institución ícono en la República Dominicana en materia de medicina avanzada, que es CEDIMAT. ¿Qué es lo que ocurre con los médicos dominicanos en formación? Hay mucho cuestionamiento. En estos momentos estamos envueltos en un escándalo que es recurrente todos los años con los médicos que van a tomar el examen único para residencias médicas. Pero cuando el médico ya está en ejercicio, en cirugía plástica, en cirugía general, en cualquier otra área, hay cuestionamiento a la deshumanización. ¿Qué ocurre con la medicina dominicana en materia de esa parte de la educación? ¿El médico sale deformado de la universidad? ¿Sale con problemas en su formación? Ese médico ícono, emblemático que conocíamos, que era cuasi sacerdotal, ¿qué ha ocurrido con él? Mira, el problema es que todos nosotros, todos los que estamos involucrados en salud en este país, nos hemos dejado cegar por un solo indicador. Y a veces vemos tubularmente hacia ahí, que es cantidad, cuantitativo. Es bueno producir muchos médicos para un país que necesita médicos. Pero ¿hasta dónde? Sin límite, sin control. Abierto. Tenemos más de 40,000 estudiantes de medicina actualmente. Y se gradúan más de 4,000 al año. Por Dios, cantidad y calidad
no son sinónimos. Pero además, estamos hablando de las escuelas de medicina, pero ¿qué ha pasado cuando nuestro país lamentablemente se ha sometido al escrutinio internacional del nivel cualitativo de nuestros estudiantes escolares, de primaria o de bachillerato? Que hemos salido extremadamente mal parados. Nos estamos quemando siempre en eso. O sea que es un problema que viene desde las raíces, ¿m? Y que de ninguna manera se va a resolver siendo extremadamente liberales para que haya tantos médicos como todo el mundo quiera tener en una universidad. Porque tampoco se sabe, perdón, doctor, dónde se necesite o en qué también ramas se necesita ese médico. Yo creo que en el país quizá no haya un levantamiento en ese sentido. Lo ha habido, y lo hay a medias. Okay. Y aquí de nuevo quiero llamar la atención de que el actual incumbente de residencias médicas está trabajando muy afanosamente en ese censo necesario. Eso es muy importante. Porque ojalá sea factible que parte de tu contrato cuando tú accedas porque ganes una posición de residencia sea un compromiso firmado, notarizado, de que cuando tú termines vas a ir a X lugar donde el Estado te necesita. Ese es el punto. Pero tú hablabas que dirigimos una institución ícono y prácticamente sin mencionar a Sedimat, todo lo que estoy hablando es Sedimat o en la parte negativa es hasta cierto punto la antítesis de Sedimat. Y este año es muy importante para Sedimat, porque este año Sedimat cumple 20 años, 2 décadas. Pero por una coincidencia, que quizás no lo es, este año se cumplen los 100 años del doctor Juan Manuel Taveras, nuestro fundador. Recordemos quién era el doctor Juan Manuel Taveras. El doctor Juan Manuel Taveras fue el ideólogo de lo que fue la Plaza de la Salud, a quien el doctor Balaguer complació una petición de donarle el terreno de la Plaza de la Salud y su diseño mental era que hubiese 2 hospitales. Su idea original varió, un hospital general y lo que era Sedimat, que era la parte que él pasó a dirigir personalmente, un centro diagnóstico privilegiando a los pacientes ambulatorios. Pero realmente ustedes saben cómo ha evolucionado de tal manera que hace tiempo que Sedimat dejó simplemente de ser un centro diagnóstico para convertirse, no quiero ser juez y parte, en el centro premier de diagnóstico y de tratamiento de todas las enfermedades clínico-quirúrgicas del adulto y en algunas áreas de pediatría, sobre todo cardiología. ¿El doctor tiene todas las especialidades, excepto la pediatría, como usted decía ahora? Excepto pediatría, cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica, sí. Y estamos introduciéndonos en algunas otras áreas pediátricas. En particular, tenemos, sin ser un hospital pediátrico, tenemos el primer programa de trasplante renal pediátrico, junto con la Fundación Ochsner de Doctor, vamos a pedir un permisito, nos vamos con su anuencia, unos mensajes comerciales y venimos con el segundo segmento de 2x3 en Salud con el doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat. Regresamos en un momentito con más contenido. 2x3 en Salud. Continuamos en 2x3 en Salud conversando con el doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat. Doctor, hablábamos sobre los servicios que ofrece Sedimat. Yo le preguntaba que si ya tiene todas las especialidades médicas o están trabajando a completarlas. Sí, todas, como te decía, todas las especialidades clínico-quirúrgicas del adulto, excepto obstetricia, maternidad. Y en pediatría hemos ido ampliando nuestra cartera, que antes se limitaba a cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular pediátrica, ya te dije, trasplantes renales pediátricos y algunas cirugías selectas en algunas especialidades como otorrinolaringología, por ejemplo. Pero mira, es interesante. Trauma, doctor, traumatología también atiende Sedimat. Voy a hacer una confesión pública, que a nosotros no nos gusta decirlo muy en público, así que te lo voy a decir bajito. Nosotros no somos un centro de trauma, pero
sucede que al igual que todo el que le duele la cabeza o que le duele el pecho, que quiere ir para Sedimat, el que está involucrado en un trauma también quiere que lo lleven a Sedimat. Y a veces nos encontramos con que llegó el paciente a la emergencia, aunque no seamos un hospital de trauma. Así que a la mala, eventualmente nos vamos a tener que ir convirtiendo también en un hospital de trauma. Porque hay algunas cosas, miren, el periodismo de investigación, que ustedes son dos de las principales exponentes, no solamente hacen el trabajo en los medios electrónicos y en los medios escritos a diario, han escrito libros, oigo rumores de que hay nuevos que vienen por ahí, y todos son fantásticos. Miren, a veces yo me pregunto si no debería dividirse el periodismo de investigación de otro que parece más, que yo lo llamo de instigación que de investigación, porque a veces tiene muy poco de investigación. Sí. Por ejemplo, hace unos días salió un gran titular en un periódico donde dice: el Estado le da a 2 hospitales de patronato más que a los 9 hospitales del Distrito Nacional juntos. Y vamos ahí a preguntarle de eso, del dinero, porque la gente se queja mucho, doctor, o dice, no, que el Estado lo construyó, el Estado fue que puso todo, le da un presupuesto altísimo y sin embargo la gente tiene que pagar. Entonces iba a preguntarle precisamente eso. Es bueno que aclaremos eso, porque no solamente la gente te lo dice a ti, sino que frecuentemente en las redes se presentan pacientes en emergencia y dicen que aquí es el único lugar donde no se debe cobrar porque esto lo mantiene el Estado. Exactamente. Entonces es bueno que aclaremos eso. Vamos a aclararlo. Y que cuando se hagan investigaciones se llegue ahí. Miren, el Estado, lo primero es que los 2 hospitales a que se refiere, evidentemente son Sedimat y el Hospital General de la Plaza de la Salud. Lo primero es que el Hospital General de la Plaza de la Salud recibe un presupuesto alrededor de 4 puntos y tantas veces mayor que el de Sedimat, para empezar. Pero eso no es lo importante. Pero es un hospital más grande también. Y más... Es un hospital más grande, pero menos especializado, porque eso es de los puntos que voy a tocar. En promedio, Sedimat recibe 10 puntos tantos millones de pesos mensuales. De eso es lo que se llama subvención del Estado o presupuesto del Estado. Exacto. Y no recuerdo, calcularon cuánto se subvencionan esos 9 hospitales públicos y recibían más que los 30 y tantos altos que recibe la plaza, que hacen un total de 40 y tantos millones, y los 9 sumados eran menos que lo que reciben esos 2 hospitales. Pero ahorita ustedes estaban hablando de las enfermeras. Las enfermeras se quejan de que hay muchas enfermeras que están en licencia y muchas que han sido jubiladas y que no son sustituidas. ¿No son sustituidas por quién? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por la dirección o la administración del hospital o por el nivel central? ¿Quién les paga a esas enfermeras? Nivel central. ¿Es del subsidio que se suma para calcular que supuestamente esos hospitales reciben menos que Sedimat? No. ¿Ustedes saben para qué es ese subsidio de los hospitales? Caja chica. Para pagar la luz o parte de la luz, para pagarle al mecánico que venga a arreglar la planta que se rompió. Pero bueno, un 40 va a promesa para los medicamentos. Pero todo lo que es, por ejemplo, nómina, la paga el central, administrativa, de médicos, de enfermeras. ¿De personal en sentido general? Eso no es dinero. Sí. ¿Y de dónde viene? ¿Está incluido en esa subvención? Perfecto. No. Entonces, cuando investigamos, misteriosamente se nos olvida eso. Y ahora hagamos la misma pregunta de Sedimat. ¿Quién le paga a los 1.600 empleados que tiene Sedimat? El mismo Sedimat. El gobierno. De la subvención. No le por favor. Entonces, doctor, ¿qué hace Sedimat con esos 10 millones y algo que recibe del Estado? Bueno, ¿Y qué lo emplea? Yo te voy a decir lo que hace Sedimat. Lo primero que hace es, cada vez que llegue el dinero, cruzar los dedos, rezar 2 o 3 Padres Nuestros, de que este mes no venga ninguno o no vengan muchos pacientes que no tienen con qué pagar
por ejemplo, el caso de los niños, Sedimat ha operado más de 3.000 niños de cardiopatía congénita. Desde que se abrió el centro cardiovascular, más de 1.500. Y esos niños, algunos de una semana de nacido, tienen dinero con qué pagar. Sus padres, la mayoría, ¿tienen dinero con qué pagar? No tienen. Y es frecuente que en un niño de esos se sobrepase por mucho lo que recibimos de subvención en un mes, en un solo niño. Entonces, por eso yo te digo que cada mes lo primero que hacemos es rogar que este mes no venga un paciente demasiado complicado que no vaya a poder pagar, porque no solamente se nos va el presupuesto de ese mes, sino que estamos sobregirados en lo que a presupuesto se refiere. Si Sedimat necesita comprar equipos nuevos, si necesita hacer ampliaciones físicas, ¿de dónde sale ese dinero? Es de lo que produce Sedimat. Entonces, si vamos a hacer investigación, no podemos dejar la cosa superficial. Hay que incluir todo el dinero que se gaste, porque dinero es dinero. Exacto. Sedimat tiene una deuda enorme originada en la construcción y equipamiento del centro cardiovascular, que se ha ido pagando con un esfuerzo sobrehumano de todos y cada uno de los colaboradores y empleados de Sedimat. No solamente los médicos. El gobierno también dispuso, creo que 600 millones en la construcción del gobierno ayudó, pero no tuvimos la suerte de otros centros del país donde prácticamente para poder abrirse el gobierno debió subvencionarlo con una suma cuando hubo una crisis con el Homs, por ejemplo, sí, cuando se iba a abrir el Homs. Los 25 millones de aquella vez. Entonces, mira, yo no entiendo por qué, por eso que digo que a veces es periodismo de instigación más que de investigación, ¿por qué hay que perder tanto tiempo en criticar al que lo está haciendo bien? De hecho, en ese artículo se menciona reiteradamente declaraciones de dos figuras importantes en la salud, que yo no sé si esas declaraciones fueron de ahora o fueron anteriormente, del presidente del Colegio Médico, el doctor Wilson Roa, y del ex director del Servicio Nacional de Salud. Y en el contexto en que se incluyen pedazos de sus declaraciones, lucen declaraciones adversas a Sedimat y al Hospital de la Plaza de la Salud. Pero, entonces, ¿por qué yo recibo semanalmente llamadas de la dirección del Colegio Médico porque quieren que dirigentes del Colegio Médico, familiares de dirigentes del Colegio Médico, se ingresen en Sedimat? Una incoherencia, entonces. ¿Por qué? La otra persona que se cita ahí, el doctor Nelson Rodríguez, si de ser así, cierto lo que dice, ¿por qué si Sedimat es tan malo? ¿Por qué su hija, que es médico y que estudió en Santiago, en Leucamaima, es mi residente de medicina interna actual, excelente residente, ¿por qué entonces no se quedó en Santiago, donde hubiera podido acceder, porque con su currículum hubiera podido entrar a cualquier parte? Y yo creo que sé la respuesta de por qué todo el que incluso critica a Sedimat quiere que cuando él o ella o su familiar o un allegado tiene un problema de salud, vaya a Sedimat. Es porque ahí sí no nos limitamos al factor cantidad, que yo le decía ahorita, sino que ahí sí que de repente le damos importancia a calidad. La calidad de la atención de Sedimat y de estos centros que usted cita, el Hospital General Plaza de la Salud, el HON y otros más, es indiscutible. La verdad que en nuestro país eso no se puede discutir y gracias que tenemos centros de alta calidad donde haya resolución, ¿verdad?, para cualquier complicación de salud que se presente. La gente quizá a veces lo que cuestiona es, doctor, el cobro, que sabemos que si un centro de salud no cobra servicios, pues lamentablemente no puede funcionar, ¿verdad? Y usted ha explicado claramente que esos 10 millones de pesos que recibe del Estado se emplean en gastos sociales, básicamente, en atención a pacientes sociales. Ni qué hablar de todas. Eso es, por ejemplo, ahora mismo no tiene que haber un
programa, de un plan, hacemos varias veces al año, Sí, y ni siquiera solamente en el recinto de Sedimat, sino que nos trasladamos a provincias, hacemos operativos sociales. Pero ese niño que hay que operar y que sale más de 10 millones de pesos, no es parte de un operativo. Ese niño nació el lunes, hipotéticamente, y si no se opera antes de 10 días se muere. Pero ustedes, doctor, allá en Sedimat tienen un departamento de atención social, ¿cómo se llama? Sí, social. seguro, trabajo Apoyo social, de apoyo, y de ¿verdad? ayuda, social, y uno apoyo al sabe paciente. Y además contamos con la colaboración de fundaciones Como la de David Ortiz, que está allá. que nos ayudan, pero realmente todo se queda corto a la hora que calculamos la ecuación total del Doctor, costo de la ¿cuántos pacientes medicina. al mes o al año está recibiendo Sedimat en su conjunto y el presupuesto general de Sedimat? O sea, ¿a cuánto asciende? Mira, yo no sabría así de memoria contestarte ninguna de las dos preguntas. Okay. Cada día recibimos más. Sí, uno lo ve, claro. Y no estamos conformes, queremos seguir recibiendo más. Perfecto. Es más, de repente nos estamos dando cuenta de que nos estamos quedando cortos, no hemos terminado de inaugurar bien el cardiovascular y decimos, ya está quedando pequeño. Tenemos problemas de espacio físico, sí. porque como te digo, no solamente quiere Sedimat una gran parte de pacientes que antes se iban al extranjero, que son pudientes, confianza. sino que todo el paciente, incluso el más pobre, quiere ir a Sedimat, porque eso es importante que se diga también. El 95% de los pacientes que se ven en Sedimat son asegurados. Exacto. De todas las ARS Hay que decir que la Seguridad Social ha abierto el acceso. Claro. Encabezados por SENASA, que es la ARS de la que Sedimat ve más pacientes. Exacto. Cerca del 40%, casi el 40% de los pacientes asegurados que ve Sedimat son de SENASA. Bueno, hay que decir también que SENASA es la ARS que mayor cantidad de afiliados tiene si contabilizamos los subsidiados. Claro. ¿Pero los subsidiados tienen acceso a Sedimat? Los subsidiados específicamente, individualmente, por ejemplo, muchos de los niños operados de corazón o de adultos operados de corazón son pacientes subsidiados en los que se llega a un acuerdo con SENASA. Y hemos contado con una muy buena voluntad de la doctora Mercedes Rodríguez, que trabaja muy bien. De hecho, yo no sé si ella lo dice en público, pero nos vive felicitando porque somos el hospital donde ellos tienen menos problemas en general, en particular de glosa, de la famosa glosa, por ejemplo. La glosa que SENASA tiene con Sedimat es por mucho, muy lejanamente la más baja de todos los hospitales con los que trabaja SENASA. Doctor, sabemos que los recursos humanos en salud, desde el que barre, vamos a decirlo así, en un centro de salud hasta el especialista que tiene más subespecialidades son importantísimos en un centro de salud. ¿Cómo maneja Sedimat? ¿Cuántos recursos humanos tiene ya en salud y cómo maneja? O sea, para irlo capacitando, para irlo adecuando a los tiempos, que sabemos que la salud va cambiando Sobre mucho. todo partiendo de que dicen que trabajar con los médicos es difícil, doctor. ¿Es verdad eso? No, mira, los médicos no son diferentes. Hay médicos difíciles y hay médicos fáciles. Como todo ser humano, como ¿verdad? Hay abogados, sí. Mira, Sedimat tiene casi 1.600 empleados, de los cuales alrededor de 300 son médicos. Y consideramos a uno y cada uno de los empleados de Sedimat como un recurso en salud, como un recurso humano en salud. Y ahorita, en la introducción que ustedes hacían, hablaban de que las enfermeras, cuando tocamos el lado de las enfermeras, también se quejaban de que no se les daba especialización. Y es así, tienen razón. Las enfermeras, igual que los médicos, se especializan. Fuera de aquí, tú vas a Estados Unidos y no te ponen una enfermera del piso a trabajar en cuidados intensivos. Entonces, Sedimat no se limita. Hemos hablado mucho de los posgrados, de las residencias, y espero que tengamos tiempo para decirle algo, pero Sedimat no se limita a residencias médicas y posgrados médicos. Enfermería, por ejemplo, la graduación anual de los especialistas médicos se hace en el mismo acto que los especialistas en enfermería
y que los especialistas técnicos, una gran tradición en técnicos de radiología. Doctor, den un permisito para desarrollar bien todo esto de la capacitación de recursos humanos. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Jorge Martes Báez, director médico de SEDIMAT. Doctor, y usted, director médico de SEDIMAT, ¿verdad? Y usted hablaba de los recursos humanos, estábamos hablando justamente. Le decía que nosotros le damos tanta importancia a enfermería, como usted estaba hablando, y también a los técnicos, que la graduación de los especialistas médicos se hace en conjunto, al mismo tiempo que la graduación de enfermeras intensivistas, por ejemplo, que tú mencionaste. ¿Se forman allá mismo en SEDIMAT? Se forman allá mismo. Y no necesariamente son enfermeras de SEDIMAT. SEDIMAT acepta fraternalmente peticiones de otros centros hospitalarios para ir a hacer especialidades de enfermería allá. Okay, bueno. Y especialidades en áreas técnicas, como técnico de imagenología. De hecho, es probable que si hacemos un survey ahora mismo, la mayoría de los técnicos de radiología que trabajan en la capital y en muchos sitios fuera hayan salido del curso de SEDIMAT. Tenemos otras áreas, una maestría internacional de perfusión que dura 2 años y que concluye a final de este año, en la que hay tanto extranjeros como dominicanos. Y tenemos los posgrados médicos, que es donde ustedes saben que yo personalmente más me he desenvuelto, en el que ustedes saben que fuimos pioneros, no solamente en República Dominicana, sino sin darnos cuenta en el mundo, permitiéndosenos tomar el mismo examen que toma la residencia de medicina interna norteamericana. Déjenme anunciarle que a partir de agosto, la nuestra de cardiología de adultos ya fue aceptada para tomar el mismo examen de los americanos. Al mismo tiempo que nosotros vamos a estar tomando el examen por 5º año consecutivo en medicina interna, vamos a comenzar a tomarlo en cardiología. Y que le va muy bien. Nos ha ido cada año más bien. Sí. Recuérdense que el último año estuvimos por encima del 40% de los programas de medicina interna norteamericanos. Ahora mismo, una egresada nuestra que termina medicina interna dentro de 1 mes y medio, va a hacer neurología en Estados Unidos. Y aunque ella fue a hacer neurología, para la cual medicina interna no es un prerequisito, aquí sí, ella depositó su currículum en los hospitales de neurología y es verdad que entre ellos se jugaron un poquito sucio allá, pero el jefe de nefrología, que a ella nunca le ha interesado, dijo, mira, yo por casualidad me cayeron tus papeles que tú depositaste para neurología. Yo sé que a ti te gusta la neurología, pero ¿no te interesa? Para nefrología sí que es necesario medicina interna. Se la quería llevar para su área. Yo te acepto con la medicina interna de SEDIMAT. Mira qué bien. Ella no lo aceptó porque no le interesa la nefrología. Ella quiere neurología. Exactamente. Y ya ella tiene su programa de neurología. Ay, qué bien. Pero para que vean hasta dónde se está validando nuestro esfuerzo. Sí, qué interesante. ¿Y a dónde caemos ahí de nuevo? A calidad. A la calidad. Nosotros nunca nos hemos desenfocado de calidad. SEDIMAT ha sido pionero en muchísimas cosas, nos enorgullece lo que tenemos que mostrar en estos 20 años de la institución y en estos 100 años del que fue sin duda el más grande médico de la historia dominicana, el doctor Juan Manuel Taveras. Mocano de pura cepa. Mocano, absolutamente. Doctor, ¿cuántos programas de enseñanza tiene SEDIMAT? Nosotros tenemos actualmente 11 posgrados, 11 residencias o fellowship. La diferencia es que el fellowship tú has hecho una especialidad previamente y es una subespecialidad. Pero en el lingo estilo de residencia tenemos 11 programas. Vamos, de hecho, este año tenemos una innovación de uno nuevo que vamos a comenzar, que será el primero en el país, que cuidado intensivo cardiológico pediátrico. Porque nosotros estamos en conversaciones para convertir a SEDIMAT. SEDIMAT ha cumplido con todos los requisitos
para convertir a CEDIMAT en el Centro Nacional de Referencia de Cirugía Cardíaca Pediátrica, independientemente del estatus de asegurado del pacientito o de sus familiares. Porque cuando hablamos de disminuir la mortalidad infantil, siempre pensamos en dengue, malaria, diarrea, desnutrición, infecciones, que es cierto, pero se nos olvida que entre el 15 y el 20% de los niños que mueren de menos de un año se mueren de una enfermedad cardíaca congénita que puede evitarse con una cirugía. Doctor, quisiera ya en este último minuto que nos queda preguntarle, ¿qué implica para un médico dominicano de la estatura suya u otros médicos que están en CEDIMAT tener un centro de ese nivel para poder ejercer con calidad la medicina en la República Dominicana? O sea, aquí hay muchos médicos buenos, pero no tienen de repente las estructuras donde quisieran realizar su sueño. En el caso suyo. Mira, si yo fuera a simplificarte y a ser breve, yo te respondería con dos palabras: satisfacción y orgullo. Y si puedo sentirme más empoderado de eso, porque no solamente soy un actor, sino que me ha tocado la honra de tener que ver con la dirección, realmente entonces esa satisfacción y ese orgullo pues se incrementan. Pero ese médico dominicano, que es un excelente médico que tú mencionas, y que puede estar no solamente fuera de CEDIMAT, sino fuera de la capital, sabrá Dios en qué rincón. Es más, hay médicos dominicanos que no están en el país, porque por ejemplo son ciudadanos norteamericanos, tienen residencia. Y se quedaron. Han ido a Estados Unidos tratando de ingresar a una residencia médica, no han podido y están haciendo otra cosa, más diversas trabajos que tú te puedas imaginar. Todo médico dominicano tiene en CEDIMAT las puertas abiertas. Hay diversas maneras de acceder a CEDIMAT y nosotros tenemos los mecanismos para que no haya un solo médico dominicano que se sienta de alguna manera excluido de CEDIMAT. Bueno, doctor, yo creo que con todas esas informaciones que usted ha ofrecido y ese orgullo de pertenecer a un centro como CEDIMAT, nosotros le damos las gracias por acompañarnos y por siempre brindarnos sus informaciones, sus orientaciones en el campo de la salud. A nuestros amigos televidentes, gracias por estar ahí. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, siempre. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.